Dios les bendiga en esta noche bonita, bella, que Dios nos ha regalado una vez más, con el fin de venir a buscar su presencia, con el fin de adorarle. ¿No todas las luces están prendidas? Se me hace como medio opaco el asunto, ¿verdad? Que hoy se mira medio. Acá veo al hermano Carlos un poquito oscuro. Ahí ilumínenmelo, por favor. Gracias. Bueno. ¿Está bien? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos y en victoria? Pablo decía que estaba en victoria a pesar de que estaba en la cárcel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba ya en un cepo, amarrado, lo latigaban. Estoy en victoria, estoy en victoria. Algunos de los discípulos los latigaban y se alegraban porque le metían tremenda golpiza. ¡Oh, nos golpearon por Jesús! ¡Wow! ¡Qué lindo! Imagínense que a usted lo golpeen por ser de la gran comisión. Yes, nos golpearon por ser de la gran comisión. Como ahí sí predican la palabra, que digan, a ver si es cierto. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase nuevamente. Esta clase que lleva por nombre Sirviendo a Dios con Excelencia. Hemos venido aprendiendo poco a poco, día a día. Yo recuerdo que cuando comencé esta clase, bueno, y también la de los martes, yo di un consejo que creo que es un consejo sabio. Hermano, si usted se quiere capacitar, no falte, porque esto es como estar en una escuela. Usted mande a su hijo un año. Los maestros están preparados para capacitar en un año lo que corresponde al primer grado, al segundo. Si nos vamos a lo que es a college, universidad, cada año uno va aprendiendo. En lo secular, uno no puede hacer un skip, ¿verdad? Ay, me voy a ir de primero, falto, y luego me voy ya después al tercero. No voy a hacer el segundo, no. Sin embargo, nosotros como cristianos, siempre la enseñanza y las cosas de Dios nos las pasamos por debajo de los hombros, no les ponemos peso. A veces no nos importa igual que como nos importa un trabajo, un estudio, una responsabilidad con el hombre. Y yo no sé por qué nos pasa eso, pero también digo, sí sé, no sé, y sí sé, no sé, nomás por decirlo, no sé por qué eso les pasa a la gente o nos pasa. Pero sí sé, es porque no están dispuestos a formar un carácter. Porque aquí yo me he dado cuenta que en la formación de su carácter, usted ha estado enfermo y usted dice, no, yo voy a presentarme, es un dolorcito de muela, de diente, de cabeza, de espalda, pero no está, ay, no voy a ir. Sin embargo, el trabajo nos va reventando la cabeza, llevamos fiebre, ay, tengo que ir, mi amor, hijo, tengo que ir. ¿Por qué? ¿Por qué allá sí y por qué aquí no? ¿Será porque aquí estás viendo que no hay ganancia los viernes? Lo que pasa es que aquí las ganancias son eternas y no se ven a simple vista. Aquí las ganancias son espirituales, por decir algo. Queridos padres, dejen de venir a la iglesia. No solamente van a perder ustedes, ¿quiénes más van a perder? Toda la familia. Toda la familia va a perder, porque esto tiene que ver con asuntos espirituales. Mientras más pronto usted le dé alimento sólido a sus hijos, van a ir creciendo. Podemos hacer, que no es bueno, pero podemos hacer una comparación. Un jovencito, una señorita de 15, 20 años promedio, ya señorita joven, en la palabra instruido, y tráeme uno del mundo sin instrucción. Hermano, un vil libertino, pensamientos y demás, todos torcidos. Sin embargo, cuando tú crías a un hijo, a una hija, etcétera, en los principios no tienes que estarlo viendo para que él diga no al pecado, sino que ya sabe lo que debe hacer. Sí hay diferencia, muchísima. Y bueno, la clase esta, Sirviendo a Dios con Excelencia, se trata de cómo Dios hace el llamado a uno para poder llegar a tener un ministerio. Mientras yo voy enseñando, yo les voy poniendo ejemplos de mi propia vida y yo me doy cuenta que lo que estoy enseñando, pues así también se dio en mi vida. Bueno, para comenzar, hicimos una pregunta al inicio
cuando nos metimos en estos últimos tópicos que estamos tocando, hicimos una pregunta que es la que todavía no ha terminado sus respuestas. La pregunta fue que ¿qué era el ministerio? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el ministerio? Y entre esas respuestas no solamente nos limitamos a dar una respuesta, porque usted puede decir, si yo pregunto ahora mismo, ¿qué es el ministerio? A ver, participen. ¿Qué es el ministerio? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok. Recuerden, dimos definiciones de que la respuesta para decir qué es un ministerio no era una. Son varias, porque el ministerio no la puedes definir con una respuesta. El ministerio es más de lo que usted se puede imaginar, y más el ministerio bajo el término doma o domatas, que son los que están dentro de los 5 ministerios. Esos 5 ministerios dijimos que eran, ¿se acuerda el orden? Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. A eso se les conoce en el griego doma o domata, que son parte de los 5 ministerios. Ahora, dijimos que ¿qué es el ministerio como pregunta? Y dijimos, en primer lugar, es un don. El ministerio es un regalo. No a todos se les da la oportunidad de ser pastores, de ser maestros, de ser profetas, apóstoles y evangelistas. No todos. Dijimos que este tipo de llamado es selectivo. ¿Recuerdan? Es muy selectivo. Es un pequeño porcentaje, los pastores. Y todos en general como iglesia es un llamado colectivo. Dígame. ¿Perdón? ¿Puedes repetir lo primero que dijo? Cuando hablé de selectivo. Antes dije que el ministerio, en cuanto a los 5 ministerios, dijimos que era un don. Pero también este don es con el término domata, que los domatas son muy pocos comparado al pueblo, que todos son llamados a la salvación, etc. Los que son llamados al pastorado, a la profecía, que es el profeta, al apostolado, es muy selectivo, es pequeño, y los demás ustedes son colectivos. Ok, para dar respuesta, y ya dijimos, ya lo desglosamos, el ministerio es un don, es un llamado, es un pacto, es un desafío, es una decisión, y creo que al final tocamos, que explicamos un poco que el ministerio era la extensión del ministerio de Cristo. ¿Alguien recuerda eso? ¿No? Dijimos que el llamado es la extensión también del ministerio de Cristo. Ahora, poniéndome en sus zapatos, estas son clases, estos son estudios profundos. Esto no a todos les gusta. ¿A quién le importa a conocer del llamado, conocer del ministerio? Aunque usted dice, pastor, yo ya tengo 30 años, 40, 50 años, y yo veo que parece ser que en mí no hay llamado colectivo, selectivo, ni para pastor, ni para evangelista. A mí no me importa eso. Por eso es de que a veces vengo, a veces no me interesa tanto, no me inquieta. Sin embargo, esto usted lo debería de saber. ¿Por qué? Porque el día de mañana usted se va a acordar de mí. El día de mañana usted cambia de iglesia y usted mira que el pastor que está pastoreando la iglesia, el evangelista que está dentro de la iglesia, aparte del pastor, el que dice que es el evangelista, el disque profeta o la profetisa, este estudio a usted le va a enseñar si realmente todos esos que le están rodeando, gente con título, en realidad lo son o lo sean. Porque hoy en día usted va a iglesias donde cualquiera es profetisa, cualquiera es profeta. Ahora, digamos que lo son. Esta clase le enseña cómo trabajan los ministerios dentro de una iglesia. Por ejemplo,
Esto lo estoy hablando para abrirle los ojos y para inquietarle a que usted no pierda el interés por esta clase. Por ejemplo, todas las cosas en el Señor se hacen en orden. Yo soy el pastor de esta congregación. Mi hermano Carlos es profeta. Mi hermano Walter es evangelista. Mi hermana Nancy es profetisa también, digamos. Y así tengo sucesivamente los ministerios. Sin embargo, yo estoy aquí, adoramos, cantamos. Ya, bueno, hermanos, Dios les bendiga. En este momento voy a lanzar la palabra. Lo que a mí, Dios como pastor me dio para darle a usted. ¿Quién está en autoridad en este momento? Yo como pastor. Y yo soy la autoridad de parte de Dios en la iglesia. Pero de momento, ya pasó la adoración, ya oramos. De momento yo estoy, hermanos, y la palabra de Dios dice que Jesucristo te ama, murió por ti en la cruz, y de repente se para el profeta Carlos. ¡Bum! Y yo estoy disertando la palabra, guiado por el Espíritu, puesto por Dios. Esta es mi labor, mi trabajo. ¡Bum! Se lanza el profeta. Y el Señor dice, uy, empieza a estremecerse. Uy, unos cuantos balbuceos de lenguas. El Señor dice, y yo predicando. Hermanos, si el Señor te ama y el Señor dice que, dígame usted, ¿está correcto? Dígame, hermano, sí, dígame usted. Pastor, en la antigüedad, en el ministerio de Jesús y de los apóstoles, ¿hay algún relato que se dé algo así, parecido así? Mira, no solamente del tiempo de Jesús y los apóstoles, desde antes, desde el tiempo de Samuel, hubo escuelas de profetas y profetisas que se enseñaban a hacer esto en orden. Y aún a las danzoras, a las profetisas o danzoras las enseñaban a profetizar, y había danzas, pero había una escuela. No es de que la hermana Wendy, Lady, la hermana aquí Nancy, Griselda, todas las mujeres, mi hermana Macrina, yo estoy disertando y todas son profetizas. Y me empiezan a bailar aquí, el Señor dice, con pandereta, y yo predicando. No, era orden en la casa de Dios. Era orden en el momento. Oiga, dígame usted, ¿usted cree que Dios va a levantar a un profeta en medio de la prédica donde el mismo Dios está hablando? ¿Por qué? Es de orden. Y para este caso, a quien Dios tiene en autoridad es al pastor. A quien Dios usa en este caso como líder es al pastor. Al menos que al final el profeta se levante y diga, pastor, ¿me permite? Tengo una palabra de Dios para la iglesia. Adelante, con mucho gusto. Y aún así, con mucho gusto hay que escucharla para discernir si lo es o no. Porque hay una profecía, discúlpenme, hermano, hay unas profecías que... ¿Quieren que les cuente una que fue verdad? ¿Ah? Ay, hermano, qué chismoso. Miren, no se rían. El que se ría, disciplina. Resulta que estaba en una ocasión, esta yo la supe. Resulta que estaba en una ocasión, pues se estaba predicando la palabra. Entonces resulta que se para un profeta, dice el profeta de esa congregación, y empezó ahí a hablar en lengua. Y dice, pues ustedes saben, para los que son de la vieja guardia, saben que muchas iglesias tienen su profeta, se lanza en lengua, bla, 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 bla. El Señor dice. Pues resulta que así empezó este hombre. Estaban predicando y se levanta y bla, 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 bla. El Señor dice, hermano, que
que a cada puerquito se le llega su diciembre. Oh, como diciendo que Dios va a traer juicio para alguien. Se oye chistoso, pero así empezó a lanzar bla, 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 bla. El Señor dice que a cada cochino le llega su diciembre. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de profecía es eso? ¿Será porque era navideño el tiempo? Vamos a darle con todo. No, hermano. Y de esas profecías hay muchas, hermano, hay muchísimas. Pero bueno, qué tristeza. Ahora entiende que a pesar de que si usted no tiene un llamado al pastorado, al evangelismo, etcétera, usted debe de saber esto, porque una vez usted estando en otra congregación, cuando se pare el profeta, cuando se pare la profetisa, o si hay alguien que dice que es evangelista, usted va como parte de la congregación del cuerpo de Cristo. Disculpe, hermano, me gustaría sentarme con usted. ¿Puedo? ¿Podríamos hablar? ¿Me permite? Sí. Entonces, dígame usted cómo fue llamado, cuál fue su proceso. Porque resulta que hoy en día hay cientos y miles de iglesias con un montón de pastores que no son pastores, con un montón de profetas que no son profetas, y que si lo fueran, no han sido enviados correspondientemente como la Biblia enseña. Entonces esas personas están en un desajuste, no van bajo la autoridad que Dios quería que esa gente saliera. Por ejemplo, si a mí el pastor Sergio no me envía a este lugar, pero yo escuché que se necesita alguien de predicador aquí, pero el pastor no me lo ha dicho, no me ha enviado, el pastor no me confió el que yo viniera a abrir una obra aquí, pero yo escuché, dejo al pastor a un lado, me reúno con el pastor Terry Wheeler. Remember a Terry Wheeler, que era el primer pastor con el que estábamos ahí trabajando. Pastor Terry, fíjese que a mí me gusta predicar. Oh, sí. Y el pastor, no, ya saben todo. Y aquí vengo y me pongo. Con todo y de que tengo un llamado, que lo tengo por la misericordia de Dios. ¿Ustedes creen que yo estuviera en una buena posición ahorita? No estuviera bajo el respaldo de Dios, aun cuando el Señor me haya llamado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, ¿qué decía hermano Carlos? De orden. Y hay muchos que dicen, yo soy profeta y ¿qué? Me voy a ir a abrir, aquí nadie me quiere, nadie me pone. Van y ponen su changarro allá en la esquina. Y se llevan a la gente del pastor que por años trabajó. Van allá, ese pastor, vente acá, yo te voy a poner de músico, de cantante. Y se hacen iglesias al gusto del cliente. Y ya usted dice, ay pastor, entonces esa clase, aunque no me compete a mí en cuanto a ministerio y saber el proceso, sí me corresponde como hombre y mujer de Dios de saber de cómo los hombres de Dios son llamados. Porque hoy en día hay un montón de pastores y líderes que no lo son. Ya usted lo sabe. Bueno, haciendo énfasis en eso, vamos a ver dónde nos quedamos la última vez que estuvimos aquí. Ya dimos lo que es la definición del término doma, lo explicamos. Ahora vamos a entrar en algo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Hermano, ¿sí, Walter? Sí, me quedó una durísima. Pastor, en cuanto a la profecía no tiene que ser algo que ya esté escrito en la palabra, ¿o sí? ¿O puede ser? Porque mucha gente profetiza, o sea, ¿no? Se levanta y dice, no sé, algo que está escrito en la palabra, que se supone que todos debemos saber. No algo nuevo, fresco, como algo específico, algo, ¿verdad? Porque la profecía es específica. Yep. Mira, ese punto excelente. Ok, vamos a ver algo. ¿Qué es en sí la profecía? Palabras más, palabras menos. Sencillo. La profecía es algo que proviene de parte de Dios. Por ejemplo, Ezequiel profetiza. Ok, ya Ezequiel se para. Profetízale a los huesos secos. Aquí estoy, Señor. Profetiza. Señor, ¿qué voy a profetizar?
Ezequiel no atribuyó o no se atribuyó que con el hecho de que Dios le dio permiso de profetizar, di lo que quieras. Hoy en día, los profetas de cartón que tenemos y de barro dicen: profetizo sobre ti. Te acabaste. Me acabas de decir que eso que tú vas a soltar no es de Dios. Profetizo. ¿Quién? Yo. Ah, pues claro, es fácil decir, oiga, y váyase a las redes sociales, un Facebook, váyase a un YouTube, desde cantantes hasta pastores, en el siglo XXI, profetizo sobre ti. Ah, pero qué diferente es decir a lo que decían los hombres de Dios antes. El Señor dice, el Señor dice, claro. Es fácil decir profetizo sobre ti, viene una casa, viene un carro. Y usted no se ha fijado, yo no sé si usted fue un observador tiempos atrás, donde había muchas conferencias apostólicas, proféticas, donde qué casualidad que el hombre de Dios invitado de renombre, al único que le profetizaba es al de la casa, a quien lo invitó. Es como decir, yo invito a un apóstol. ¿A quién le va a profetizar el apóstol? A mí que lo invité. Dios dice que llenará esta casa, que vendrán millones, que tú serás padre de multitudes. ¿A él? ¿Sí o no? Es como premeditada. ¡Claro! Y qué triste también que el pastor que está allí, amén, gloria a Dios, ¡pum!, se desmayan porque es una palabra. Que se desmayan ni que nada. Oiga, ahorita que dije desmayar, cuando usted recibe una palabra de Dios, hermano, lo digo con experiencia, lo digo con humildad, Dios conoce mi corazón. He recibido palabras de Dios, hermano, el espíritu no soporta. Usted cae de rodillas, usted comienza a temblar, usted siente un fuego por dentro. Que el hombre de Dios está hablando, sea quien sea, pero cuando es Dios hablándote, papá, no haya donde meterte porque Dios te está hablando. Hay momentos que yo he estado lanzando una palabra aquí, predicándole a usted, y yo no aguante, Padre, yo mismo me estoy hablando a mí. El mismo Espíritu de Dios me está ministrando a mí, no por lo que yo digo como hombre, sino por la disertación de la palabra que Dios mismo me está diciendo. Eso que le estás diciendo a ellos es para ti primero. ¡Pum! Choca acá en mi espíritu. Y es a veces que yo les digo, disculpen, y me quedo sollozando, porque hay una palabra que a mí me está ministrando. Es bonito vivir escuchando la palabra de Dios, hermano, pero con sentido. Hoy en día nosotros estamos viviendo un peligro con las redes sociales. Nos acostumbramos tanto a la palabra de Dios, de escuchar y escuchar, y ya nos volvemos como los fariseos. Solamente queremos tener conocimiento, pero no queremos tener el sentido espiritual de la palabra. ¿De qué nos sirve escuchar un montón de predicaciones, por decir algo, 30 predicaciones en la semana, 2 en la tarde, en la mañana aquí, pero no fuiste para anotar, pero no fuiste, esto me habló, no fuiste para decir, en esto voy a trabajar? Siempre estamos agarrando la cuchara para el muerto, ¿verdad? Esto es para esto es para aquella, o para aquel que es chismoso, para aquel que no viene, para aquel que allá. ¿De qué nos sirven las redes sociales? Nos estamos empachando de mucha palabra, nos estamos intoxicando, aunque la palabra es buena, pero al no digerirse se queda atorada. Y el espíritu de Eglón comienza y comienza. Y mientras hablamos de Eglón, estamos hablando de carne, estamos hablando de orgullo. Eglón, ¿quién era? Un príncipe poderoso que se mofaba de esos reyes. ¿Alguien ha visto la película de 300? De esos reyes, ¿verdad? Con tantos, que no es muy buena, no la recomiendo, pero pregunto por Silas. Entonces esos reyes déspotas, eso era Eglón. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Quedó claro, hermano Josué, que los tiempos, te fijas la profecía es de parte de Dios, de parte de Dios? Fíjense en lo que vamos a entrar, nos queda media hora.
Esto está bueno también porque hablando de profetas y apóstoles de estos días, fíjense, vamos a hablar de el sentido de cobertura. Así se llama este tópico. Porque eso de la cobertura hoy en día, ay mamá, ¿qué se entiende por la cobertura de un hombre de Dios hoy en día? Vamos a entrar. Y ahorita los voy a dejar opinar, si en dado caso quieren opinar, con estos apostolines y chapulines colorados que andan por ahí dando cobertura. Ahí va. El sentido de cobertura se ha tergiversado en lo absoluto, perdiendo sus propiedades. Y aprenda mucho porque no estamos lejos, no estamos lejos. Aún aquí en la ciudad hay pastores que andan regalando, andan ofreciendo sus coberturas, Las iglesias más grandes, los pastores de iglesias más grandes, conocidos, andan dando coberturas a pequeños rebaños por ahí, pero no es gratuitamente. Ahí vamos. El sentido de cobertura se ha tergiversado en lo absoluto, perdiendo sus propiedades. Se entiende por cobertura el controlar, manipular, intimidar, imponerse, haciendo desprovisto a los hombres que Dios ha llamado, capacitado y enviado de la única y absoluta dirección de Dios, desviándolos a caminos equivocados y a llegar a destinos que Dios nunca designó. El término cobertura del hebreo, por si usted piensa que es un invento de estos apostolines, la cobertura, no, fíjense, el término cobertura del hebreo es kesut, con K de kilo, kesut, con T al final. ¿Qué indica kesut? Cubierta, dar abrigo, proveer, vestido, colocar un manto, dar refugio, guardar, atesorar, alimentar para engordar. Job 24:7 y 26:6. Otro sentido de cobertura, según las Escrituras, lo presenta tácitamente en el Nuevo Testamento. Y cuando estamos hablando de la palabra tácitamente, cuando usted me escucha hablar, la Biblia habla tácitamente. ¿Qué significa tácitamente, pastor? Sobreentendido. La palabra tácitamente es sobreentendidamente o sobreentendido. ¿Ok? Ok, vamos a darle. Otro sentido de cobertura, según las Escrituras, lo presenta tácitamente o sobreentendidamente en el Nuevo Testamento. Da la idea de paternidad que tiene relación con la protección, la bendición, la amistad. Fíjese el sentido de cobertura que da el Nuevo Testamento, ¿ok? Acerca de la protección, la bendición, la amistad, la hermandad, la aceptación, el acobijar, la consejería, el proveer, el dar soluciones. Esto fue lo que hizo Jesús con sus discípulos y con los que lo rodearon. Esto se va a poner good, espérenme. Un padre provee a sus hijos seguridad y por medio de una cobertura adecuada les brinda el espacio y recursos suficientes para que ellos se puedan desarrollar libremente en su destino profético. La paternidad no implica control, escuchen, ni manipulación, y entiéndalo, paternidad espiritual, ni manipulación, ni intimidación. Es más bien el establecimiento activo de una relación integral sobre un ministerio donde se le provee una gracia que desata su llamado, lo encamina a mejores dimensiones, lo anima en sus momentos difíciles, lo exhorta en amor y lo promueve a otros niveles. Lo promueve a otros niveles. Ahí le va. Estamos hablando
que en el concepto de hoy en día, la cobertura, ¿qué es cobertura? Para los que conocen un poquito de iglesias, ¿alguien ha entendido? Pagar una cuota. Por ejemplo, yo me voy, yo digo, ay Padre, mi iglesia no crece, estamos en déficit, no prosperamos, necesito la cobertura de un pastor famoso, porque eso es lo que se está haciendo, hermana Macrina, aunque usted no lo crea. Entonces los ministerios pequeños dicen, ¿a dónde me voy? Ahí en Miami tenemos uno conocido mundialmente, se apellida McDonald, algo así como de sándwich. Bueno, ese. Yo voy, le digo, me dan mi cobertura, pero ¿ustedes qué creen? ¿Que va a ser a cambio de nada? No, aún ese que está ahí y otros cocodrilos por ahí, he sabido, aún han salido testimonios por las redes sociales de ese, de otro de Guatemala y de otros por ahí internacionales, que dicen los testimonios, según los testimonios, que una vez pidieron cobertura a estos ministerios, pero de todo lo que entra en la ofrenda, de todo lo que entra en los diezmos, tanto por ciento me vas a dar. ¿Por qué? Dicen ellos, los líderes. Porque ahora con mi cobertura tú vas a tener una unción de prosperidad. Ahora que yo venga aquí se te va a llenar la iglesia. Ahora que yo esté aquí, no, la unción se va a mover. Vas a ser conocido, mis cámaras van a estar aquí. Pero si te entran $10,000, digamos, al mes, para mí me vas a dar mínimo mis 4,000, por decir algo. Y muchos pastores aceptan el trato. Entre esa cobertura también está, cuando tú vayas por mí al aeropuerto, yo quiero que tú me tengas preparado un hotel 5 estrellas. No me vayas a llevar a un motelucho, a un hotel de quinta, por ahí no. También quiero un mejor restaurante. Si vas a ir por mí, no vayas en un carro sucio, apestoso, lleno de cucarachas, Quiero que vayas en una limusina o en un carro mínimo Mercedes. Hermano, se oye que estoy hablando mentiras. ¿Usted cree que esto es mentira? No, hermano. Esto se ha sabido aún de los cantantes. Esto se ha sabido de los cantantes que cuando van a una iglesia y saben que la iglesia es de bajos recursos, los sinvergüenzas se atreven a pedirle al pastor, quiero tal hotel, quiero frutas, quiero tal agua de tal marca, porque la voz... Oiga, hermano, ¿qué cobertura? Eso no se le llama cobertura, eso se le llama hombres y mujeres sinvergüenzas, ladrones que despojan al pobre, pero la van a pagar. Y los otros tontines también que siguen a esta gente también la van a pagar por dejarse llevar por ellos. No crean que el culpable solamente es el que mata a la vaca, ¿verdad? Sino el que le agarra la pata también. Así es que pónganse listos. Una cosa sí sabemos, que si va a haber fama en este lugar, que sea de parte de Dios, para que el día de mañana nadie diga, ellos por mí están arriba. Si usted quiere fama, tranquilo, dice la palabra del Señor, métete a tu cuarto secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esto se llama una vida de intimidad con Dios. El más interesado en lanzarte a la fama en el buen sentido de la palabra es Dios. Más que fama vamos a cambiarle, vamos a quitar esa palabra fama. El darte a conocer a las naciones. El Señor Jesucristo le dijo a Ezequiel, a Jeremías, porque yo te he escogido para enviarte y te he entregado, ¿qué? Las naciones. Incluso hay un texto que dice, pídeme las naciones. Pero bueno, tiene su contexto. Déjeme leer esta parte. Aunque Timoteo no fue hijo engendrado en el ministerio de Pablo, el apóstol lo adoptó como hijo, dándole una cobertura paternal. ¿Verdad que siempre Pablo lo trató como mi hijo Timoteo? Cariñosamente, paternalmente, amorosamente. Lo llamaba verdadero hijo de la fe. Primera Timoteo 1:18. También le dijo, amado hijo,
Segunda Timoteo 1:2, y también dijo mi hijo amado, Primera de Corintios 4:17. Hay 4 factores que determinan lo que es una cobertura y se dieron en Melquisedec para con Abraham. Ya nos estamos metiendo profundo. A ver, otra vez explique eso, pastor. Hay 4 factores que determinan lo que es una cobertura y se dieron en Melquisedec para con Abraham. A ver, yo no sé si usted es un buen estudiante. ¿Cuántos recuerdan quién fue Melquisedec? Ajá, Cristología. ¿Alguien estuvo en los estudios de Cristología? Están justificados. Perdónalo, Señor. Bueno, vamos a empezar. Número 1, dijimos que hay 4 factores. Número 1, la cobertura nunca niega la paternidad independientemente de lo que haya pasado entre él y sus hijos. Siempre seguirá siendo padre. Como padre debemos entender que nunca podemos negar nuestros genes en nuestros hijos. Por mucha deshonra que ellos nos causen, el que me arrepienta de haber engendrado un hijo no resta la verdad de que sea mi hijo. Mis genes están en él, ¿verdad? O sea, hablando de un padre, por más que usted niegue y aborrezca a su hijo, aunque usted diga, yo maldigo el día, no quiero a este hijo y lo aborrezco, sigue siendo su hijo. Entonces, si hablamos de cobertura, hermano, alguien que da una buena cobertura es aquel, hablando de liderazgo, aquel pastor que sabe que sus siervos, sus consiervos, sus ovejas, a pesar de que fallaron, a pesar de que pecaron, sigue habiendo una cobertura. Hermano, yo esto lo comencé a poner en práctica muy pronto en el ministerio pastoral. El Señor, quizás sin conocer tan a profundidad esto, el Señor me llevó a implementarlo. Yo tuve gente de la iglesia, como después llegaron, y al principio, que yo carnalmente yo hubiera dicho, ¿sabes qué? O este ya no toca, o este ya no canta, o este ya no lo quiero a mi lado, o este ya no lo quiero allá, o este ya no lo quiero aquí. Porque yo he tenido personas que me han dicho, en este caso, si podemos verlo bíblicamente, como el padre espiritual, el que está guiando a las ovejas. He tenido confesiones de pecado, y aún sin confesarse, he descubierto, porque Dios todo lo saca a la luz. Sin embargo, Dios me ha llevado a tener esa paternidad, a entenderlos, a poder decir, bueno, si fallaste, para adelante, aquí está la palabra, aquí hay amor, aquí hay cariño, aquí hay respeto, y para adelante. Esto tiene que ver con paternidad. Sin embargo, a diferencia de la paternidad que hoy en día se está dando, hay pastores que están dando paternidad, pero que si tú no le mandas el cheque al mes, a la quincena o a la semana, ellos te cortan su paternidad, disque espiritual, pero de espiritual no tiene nada, es una espiritual